tengo que reconocer que Rafa me metió prisa y empecé a escribir unas cosas y luego me llegaron las preguntas. Entonces voy a hacer una breve introducción más testimonial y luego voy a responder a las preguntas. Soy hijo de unos padres y padre de unos hijos. El Concilio Vaticano II fue convocado 2 meses antes de que yo naciera y fue clausurado cuando cumplía 3 años. Aita y Ama participaron en los grupos de matrimonios que leyeron y trabajaron los principales documentos del concilio, acompañados por los presbíteros diocesanos Avian y Francés. Ellos siempre nos dijeron que fue una experiencia que marcó su condición de cristianos. Mis años de estudios teológicos, comenzados 15 años después, mientras discernía la vocación a la que el Señor me llamaba dentro de esta iglesia diocesana, me hicieron apasionarme por lo que percibía como descubrimientos del concilio y de las conferencias generales del CELAM. Se hablaba de actualización de la Iglesia, del pueblo de Dios, del reto de la comunión, de la opción preferencial por los pobres, de la comunidad toda ella ministerial, del diálogo, del ecumenismo y el diálogo interreligioso, de la palabra de Dios, de los signos de los tiempos, de la celebración auténtica de la fe, de la libertad religiosa, del papel protagonista del laicado y, como no, el diaconado permanente. Con este bagaje, cuando tenía 22 años, arrancaba la Asamblea Diocesana de nuestra diócesis, como una mediación sinodal para recibir en nuestra diócesis las conclusiones del Concilio Vaticano II y poder hacer así real la misión de la Iglesia en Vizcaya. Asamblea en la que tomamos parte más de 30.000 personas en más de 500 grupos. Podéis comprender, yo que soy agua brava, pues con 22 años, con qué vitalidad, ilusión, ímpetu y esperanza viví aquella experiencia, que supuso en mi vida un antes y un después como seguidor de Jesús, en una comunidad parroquial tan distinta a la que ahora acompaño, con tantos jóvenes y tantos presbíteros que nos acompañaban. Al acabar la asamblea, aquellas palabras del Concilio Vaticano II se reforzaron y se hablaba de corresponsabilidad, de oración comunitaria, de transformación social, de construcción del reino, del lugar prioritario de los pobres, de la diocesanidad, del laicado, del lugar de la mujer en la Iglesia y, como no, otra vez, del diaconado permanente en clave de estudio entonces. Como todos sabemos, fueron numerosas las conclusiones, unas aceptadas por nuestros obispos, don Luis María y don Juan María, y otras que no, pero que yo entiendo en un signo sinodal fueron llevadas a Roma todas. Aunque esto supiera, nos recordaba hace poco Juan Mari, por decirlo coloquialmente, si me permitís, un pequeño estirón de orejas. Terminaba la asamblea cuando Belén y yo celebramos nuestro matrimonio y comenzamos nuestro proyecto familiar en este humus vivencial de los ecos del concilio y de la asamblea, teniendo presente la posibilidad de un futuro en clave diaconal. Esta experiencia de la asamblea, hija pequeña del Concilio Vaticano II en nuestra diócesis, así como los revulsivos y los frenos a la misma en nuestra iglesia, concretados en los diversos planes diocesanos de evangelización, el hecho de responder a los diferentes servicios que los obispos me han ido encomendado, la vida pastoral en la Vicaría Cuarta y Quinta, la participación en varios periodos del Consejo Pastoral Diocesano por encargo de don Ricardo y después de don Mario, ha sido y sigue siendo la experiencia más cercana de lo que yo entiendo por sínodo y sinodalidad. Preguntaba Carlos, ¿cómo acoges la propuesta de sinodalidad y qué destacas de ella? Pues mirad, os tengo que confesar que a veces tengo la tentación de mirar la propuesta con un cierto desencanto. Tengo la tentación de preguntarme, ¿esto nos lo creemos? ¿No será una actividad más? ¿No se tratará de una estructura más? ¿No será que hay que responder porque ha tenido esta intuición el Papa? ¿Qué pasará con el tiempo? Como ha pasado también con otras opciones en esta línea sinodal de nuestra diócesis. A estas alturas de mi vida también convencido de que lo sinodal no es un adjetivo, sino sustantivo. Es constitutivo del ser propio de nuestra comunidad eclesial, en el que se hace realidad la misión a la que somos todas y todos convocados.
Me sigue ilusionando las palabras del Papa cuando nos invita a hablar, a tomar parte desde el respeto al hermano, a no autocensurarnos, a compartir las alegrías y tristezas, los dolores y esperanzas de los hombres y mujeres que hoy pueblan este mundo. Porque somos a todo el mundo enviados, no solo a la pequeña grey de nuestra iglesia, sino a todo el mundo. ¿Cuál es tu experiencia? Prácticas de sinodalidad, preguntaba Carlos. Por orden cronológico. Me acuerdo, aquellos encuentros en los consejos pastorales parroquiales, cuando era joven. La puesta en marcha de lo que llamamos las mesas pastorales de la Vicaría Cuarta y Quinta, donde tanto se aprende de sinodalidad. La participación en el Consejo Pastoral Diocesano, por petición del obispo. El proceso de discernimiento de la restauración del diaconado en la diócesis fue un ejercicio de sinodalidad. La participación en la comunidad diaconal con los hermanos y sus esposas y las familias y de otras diócesis hermanas. La creación de las unidades pastorales, los equipos ministeriales, la celebración de asambleas en nuestras unidades pastorales. ¿Qué aspectos positivos y dificultades destacarías? Positivos. El ejercicio de la corresponsabilidad, principalmente laical, y la complementariedad de carismas y vocaciones. A veces no ha sido fácil. Para que yo tuviera mi ministerio y tú el tuyo nos teníamos que rozar y a veces hacer daño. Y nos ha costado reconocernos. Si el Señor llama, no puedes callar. Positivo también el proceso de discernimiento evangélico comunitario que hemos ido realizando para responder a la misión. ¿Qué quiere, Señor, en este momento de nuestra historia, en esta iglesia local? Positivo también el proceso sinodal. El proceso sinodal da credibilidad a la iglesia. Pienso lo que sería una iglesia más sinodal y aportaría para recuperar el lugar central de los pobres en nuestras comunidades. Pienso en cómo afrontaríamos el escándalo de la pederastia, el lugar de la mujer en la iglesia, o en la forma de garantizar a todas nuestras comunidades la Eucaristía. Y por último, positivo, y en mí por lo menos es últimamente algo que en la oración sale con fuerza, la experiencia de pertenencia eclesial madura y adulta. Uno es del Atleti porque se abona al carné y paga muchos miles de euros, o porque simplemente ve desde casa el partido y se pone la bufanda. Pero el Atleti es suyo y esta iglesia es nuestra y tenemos que garantizar con el proceso sinodal que todos podamos sentirnos en pertenencia en esta iglesia. Dificultades. Insistir igual a veces mucho en lo funcional y estructural de la sinodalidad, perdiendo el elemento identitario. Somos iglesia siendo sínodo. Dificultades. La comunión. Quizás a veces la ideologización según a la tribu que pertenezco, usando las palabras de Ubbieta. Dificultades. No sustentar el proceso sinodal, en primer término, el encuentro personal y comunitario con el Señor, dejándome contrastar y dejándonos contrastar con Él. Última pregunta. Pensando en la diócesis, ¿qué retos plantea la sinodalidad a la experiencia de la diócesis? Señor, algunas. Volvernos siempre a la escucha de lo que el Espíritu dice a su Iglesia de forma actualizada hoy y aquí. No puede acabar la sinodalidad cuando el Santo Padre convoque un nuevo sínodo sobre otro tema, como nos ha dicho don Jesús. Saber leer evangélicamente los signos de los tiempos. Yo voy a complementar a mi hermano. Soy de los que opina que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. No confundir el reino de Dios con la Iglesia. Todos somos enviados a este mundo que sangra y que espera también de nosotros, los ministros ordenados,
la presencia del Señor Jesús sanante y marcando el itinerario que nos espera en Él. Animar a comunidades acogedoras, de forma especial a quienes se han sentido excluidos de la Iglesia. Me encanta la expresión del Papa en la Iglesia, hospital de campaña, o si queréis, una iglesia de puertas abiertas. No tener miedo a abrazar a los diferentes, que nos enriquecerá sin duda alguna. Revisar lo que supone en la Iglesia en estos momentos concretos, animar, promover, presidir, autoridad. No tener miedo a probar, a equivocarnos, pero seguir echando las redes en el impulso de Jesús. Tener creatividad y coraje evangélico. Retos al ejercicio del ministerio de las personas ordenadas. Me lo digo a mí mismo en primer lugar, que como conocéis, ahora estoy tranquilo, pero soy agua brava y me permito compartir con vosotros, hermanos. Agradecer y renovar, a ser posible cada día, la llamada a la que hemos sido convocados. Resituar nuestro ministerio en una iglesia toda ella ministerial, en este momento concreto que vive nuestra diócesis, con sus luces y sus sombras, y nuestra Iglesia Universal. Agradecer y renovar, que nuestro testimonio haga preguntarse a quienes nos rodean de qué vive qué le mueve, qué le lleva, o mejor, quién lo hace. Aprender dentro del ministerio ordenado con nuestro obispo y los hermanos presbíteros, en nuestro caso diáconos, aprender a reconocernos, a cuidarnos y, si pudiera ser, a querernos un poco. Somos diferentes, pero complementarios. Los diáconos recordamos las sabias palabras de don Ricardo cuando el diaconado comenzó en la diócesis. Nos decía, adelantándose al poliedro de la campaña de este año: cada uno de los diáconos quizás no seréis significativos, pero el cuerpo diaconal manifestará toda la riqueza de este ministerio. Por tanto, compartir desde el servicio a la vida pastoral y no desde la ideologización nuestras trayectorias vocacionales y ministeriales. Acompañar, acompañar y acompañar. Escuchar, escuchar y escuchar. Y por último, para no alargarme, 2 puntitos como diáconos. En primer lugar, poner en valor la experiencia única en la Iglesia de lo que Aparecida consagró como la vivencia de la doble sacramentalidad. Los diáconos somos los únicos ordenados que compartimos el orden sacerdotal en el grado del diaconado con el matrimonio. Tenemos una experiencia que compartir. A veces la sinodalidad comienza en la iglesia doméstica, cuando ven que llega el padre diácono y entonces nos dicen nuestros hijos, algunos hermanos los diáconos, más mayores los nietos: esto no se puede decir, esto no se puede mostrar, cómo estamos diciendo, cómo estamos llegando. Y en segundo lugar, poner de manifiesto a través de nuestro ministerio, unido al ministerio del obispo, la fundante dimensión servicial de la Iglesia. Somos para servir.